Hola, buenas tardes. Seáis bienvenidos a este ciclo de conferencias que titulamos Los Martes Culturales, en este marco que estamos estrenando este año por temas obvios. Habéis visto que la pequeña molestia de tomaros el nombre y el número de teléfono, pues por si acaso ocurriera que no deseamos que pase nada, pero siempre es bueno tener un contacto por si acaso. El tema que nos trae hoy aquí nos reúne en torno a un isleño y una vocación muy fuerte y muy intensa que es nuestro paisano Manolo, para nosotros, Manolo Díaz Cárdenas, que ya es también asiduo a este ciclo de conferencias. Nos trae en pro en defensa de la naturaleza, del medio ambiente, de nuestro planeta. Él ha defendido y ha estudiado y ha conocido pues, toda la fauna, la flora, nuestras marismas, todo nuestro entorno, y es técnico superior en gestión y organización de los recursos naturales y paisajísticos. Estudió en una granja escuela de capacitación y experimentación agraria de la Universidad de la Diputación de Huelva, y tiene también un curso de capacitación forestal y una formación bastante extensa que creo que sería largo de enumerar. Entonces, si alguien después quiere conocer más a fondo el currículum, yo estoy gustosamente, y si él, con su permiso, yo estoy dispuesto a aportarle cualquier dato que estimen de interés. Manolo, aparte de conocido, amigo y casi familia, pues está entregado a defensa de estos valores. Se indigna, igual que creo que todos nosotros, cuando vemos cómo maltratamos a nuestro entorno, lo ensuciamos, a los animales, a las plantas, el valor tan rico que tiene nuestro entorno natural y el de todo el planeta en general, ¿no? Ya aquí hablamos de en temas globales, ¿no? Cómo repercute lo que hacemos mal en un rinconcito del planeta para que el resto sufra las consecuencias, ¿no? Yo estoy agradecido a Manolo que haya aceptado, a través de también en contacto con la asociación El Cantil, con Pepín y toda la asociación, de la propuesta de hablar sobre este animal tan característico de nuestra zona y que debemos entre todos de mimar y respetar y de proteger para que esta especie no desaparezca, y que es una especie muy útil para que la cadena, no sé explicar en términos, ya lo explicará ahora mismo en unos minutos, de la fauna y de nuestro entorno, pues pueda seguir adelante, ¿no? Con los insectos, con todo lo que ello conlleva. En fin, yo no me enrollo más, le cedo la palabra a nuestra concejal de Cultura, Ana María Vieira, que nos acompaña también esta tarde, y ella pues va a dirigir unas palabras y va a dar paso a nuestro conferenciante de hoy. Muchas gracias por mi parte. Buenas tardes a todos, a los medios de comunicación también, que siempre están ahí apostando por estos ciclos de los martes culturales, y a toda la gente que habéis venido hoy aquí. Es importante esta apuesta, ¿no?, de los martes, y como bien dice Francis, que sea la asociación El Cantil el que también esté implicada y el que también apueste por que venga gente como en este caso Manolo a que nos dé esta conferencia que hoy ha preparado. Es importante, ¿no? Somos una gran familia de la cultura y todos aportamos, y creo que tenemos que seguir apostando por este encuentro, ¿no? Es gratificante que siempre está lleno, aunque el aforo es limitado ahora mismo, pero sí es verdad que siempre se tiene, y le acabo de decir a Manolo, digo, ha llenado enseguida, cuando otros martes hemos tenido que dar un tiempo de rigor, y eso es porque creo que muchas de las caras sois nuevos hoy, este martes, otras sois ya fijos,
Y bueno, también es importante que se vaya reciclando, que no siempre sea para el mismo público, porque creo que cada temática, ¿no?, es más afín a ciertas personas, o por intereses, por inquietudes, o simplemente por disponibilidad, y es bonito, ¿no?, también ver que se va reciclando también el personal, y que no llega siempre solamente al mismo público, sino que Isla Cristina entera está dispuesta a apoyar, ¿no?, porque hoy el que estéis aquí, lo estáis apoyando, que el trabajo que ha preparado tenga su visibilidad, tenga su valor, ¿no?, y es de reconocer. Ya cada día se aprende cosas nuevas, y los pasados martes pues nos dimos cuenta que hay gente que cuando termina la ponencia se quedan un poco con dudas, con inquietudes. Por eso era la cosa de que yo no cerrase, sino que estuviese aquí ahora para darle todo el tiempo a Manuel, que él es el protagonista hoy aquí, y que una vez que él termine se abra un ciclo de debate, de preguntas, de ruegos, porque creo que es importante, ¿no?, si alguien se queda con cualquier curiosidad o cualquier interés, que él sea el que lo responda, ¿no? Y bueno, pues le hemos dado este cambio de última hora, y que bueno, esperemos que disfrutemos. Sabemos que es un enamorado de la naturaleza, del medio ambiente. Debería haber más gente como tú en el planeta, porque nos iría muchísimo mejor. Y bueno, pues no me entretengo más, que lo que queremos es escucharte a ti. Simplemente te hago entrega del trofeo, ¿no?, de decir, me he sentado un martes más, porque sé que eres asiduo, que no es la primera vez. Y bueno, pues del taller plástica de cultura, pues este pescadito de cerámica, que ya es tradicional, me imagino, en tu casa, ¿no?, y que bueno, pues es un agradecimiento a tu día. Muchas gracias. Perdón. Que luego la pueden cancelar. Bueno, muchas gracias. Te dejamos solo, ¿no? Vale. Hasta el peligro. Hago bien con el tiempo. Sí. Bueno, buenas tardes. Primero agradecer a la Asociación El Cantil que una vez más hayáis contado conmigo y que dais visibilidad a este tipo de temas, y por supuesto también al área de cultura que organiza estos martes culturales. Bueno, en principio, decir que la presentación la he preparado en otro ordenador, en el mío, que era otro. Entonces al ponerlo en este ha quedado un poco más compacto, y algunas cosas a lo mejor están un poquito desfasadillas, ¿no?, pero es por el tema del cambio de ordenador. Comentar la charla que voy a dar sobre el camaleón, fundamentalmente un poco centrado en su biología y demás. Y bueno, mis conocimientos sobre el camaleón, yo soy un simple aficionadillo, ¿no? Lo que pasa es que cuando hice el ciclo formativo de grado superior, el proyecto integrado pues lo hice sobre el camaleón, ya que era una especie muy emblemática de Isla Cristina. Y lo poco que sé de eso, de la asociación del camaleón que tenemos, que aquí tenemos un compañero, Antonio Rojas, que es miembro también de la asociación, y sobre todo que en Isla Cristina tenemos el gran privilegio de contar con Manuel Blasco, ¿no?, que es una eminencia y una referencia internacional en el tema del camaleón, del cual he aprendido muchísimo, ¿no? Y desde aquí le mando un fuerte abrazo. Bueno. Voy a empezar un poco de forma más genérica, ¿no?, y después ya nos vamos a ir centrando. El camaleón tiene una distribución prácticamente mundial, y con una presencia de más de 160 especies diferentes, con mucha variedad, muchos hábitats diferentes, ¿no?, donde se desarrollan, y está presente prácticamente en todos los continentes. ¿Que estamos lejos? Ahora, está presente prácticamente en todos los continentes. Está en Europa, en América, en Asia, en África. En Australia hay un gecko, pero le dicen que es un camaleón, en fin. Pero básicamente está presente en Europa, América, Asia y África. Donde más representativo es en Madagascar, ¿no? Madagascar, con el tema de la deriva continental, quedó aislado, y muchas especies que quedaron allí tuvieron una evolución propia y diferente a la que tenían las especies continentales. Tanto es así que la mayor variedad de camaleones que hay está en Madagascar, ¿no?
Os voy a poner algunos ejemplos, algunas imágenes. Por ejemplo, este es el más pequeño de la especie. Esto es un adulto de camaleón, es de Madagascar. Hay especies incluso que se han descubierto recientemente. Hay fauna que todavía no se conoce realmente, ¿no? Porque una especie tan pequeña a veces se identifica por accidente, ¿no? O se descubre por accidente. Este es otro, el camaleón pantera, aquel que es tan pequeñito que hemos visto antes. Este puede llegar a los 37, 40 centímetros aproximadamente. Este puede llegar a los 58 o 60 centímetros de longitud. Y en fin, hay muchos tipos. Estos que son como simulan hojas, ¿no?, para camuflarse. Este que tiene cuernos. En fin, este del género del que hemos visto primero, otra especie. Como veis, hay una gran variedad de camaleones, ¿no? Y este es el que nos ocupa, que es el camaleón común, el chamaleón. Este es el que tenemos, el que disfrutamos aquí en la península, en el sur de la península. Y básicamente la distribución que tiene esta especie es circunmediterránea. Se distribuye prácticamente por el norte de África y la parte sur de la península, también por Grecia hay presencia y demás. En la península esta es la distribución que tiene aproximadamente. Desde la parte del Algarve, de Faro, hasta hace poco las citas que habían eran hasta Almería, algo de Murcia. Ya, como veis, hay citas mucho más arriba, incluso en la Comunidad Valenciana hay citas ya de camaleones. Aquí vemos también otra distribución también, y si vemos aquí la parte de Huelva, en Aracena también se ven citas, pero este tipo de citas corresponde más bien a traslocaciones, ¿no? Traslocaciones que seguramente son intencionadas, de gente que coge camaleones y se los lleva a sus hogares. Afortunadamente ya eso ya se ha dejado de ver mucho, ¿no? Antes era muy típico. Yo recuerdo cuando era pequeño que no tenía un camaleón en el patio de casa, ¿no? Era algo normal, ¿no? Ahora ya afortunadamente no. Pero el que haya camaleones tan al norte, tan arriba, tan tierra adentro, eso indica que son traslocaciones voluntarias, ¿no? Porque el camaleón no puede tener una dispersión tan amplia. En Andalucía, los orígenes de la población, en principio las poblaciones originarias de camaleón se constatan en Cádiz, Málaga y algo de la parte de Granada. Son donde hay las primeras citas de camaleones. Las primeras referencias, fijaros, es de Séneca del año 62 de nuestra era y de Plinio del año 64. Ya ahí hace referencia a que hay camaleones en la zona de Cádiz, Málaga y algo de Granada. Después, posteriormente, otra serie de investigadores, entre ellos Manuel Blasco, ya constatan también la existencia de camaleón en la provincia de Huelva y en la zona del Algarve, hasta Faro. En Huelva la distribución que tenemos básicamente va desde Ayamonte hasta Mazagón. El problema que tienen las poblaciones en Huelva es que están muy fragmentadas por el tema de los ríos, ¿no? Entonces no son poblaciones que tengan contacto. La de Ayamonte no tiene contacto con las poblaciones que puedan haber en la zona de Isla Cristina. Las de Isla Cristina no tienen contacto con las zonas que haya en Punta Umbría, o incluso más aún, las del Pinar de Isla Cristina no tienen contacto con las poblaciones de Isla Antilla, porque en medio está Urbasur y está muy fragmentado, ¿no? Esta fragmentación perjudica a la especie, ¿no? Porque en muchos casos estas poblaciones están aisladas y la consanguinidad con el tiempo también es un problema para la especie. Y además, algunas poblaciones ya son relípticas, que ya están a punto de incluso desaparecer, ¿no? Entonces, eso es debido a esta fragmentación, que es algo que después comentaré al final, que se debería tener en cuenta a la hora de la conservación de la especie. Hay citas, como digo, en otras localizaciones, incluso aquí en Isla Cristina, por la parte del empalme y demás, pero como digo, son citas puntuales, no se han constatado como poblaciones, ¿no? Para que se considere una población tiene que reunir unas ciertas características que no se dan, porque son citas muy puntuales que, como digo, obedecen seguramente a traslocaciones voluntarias. El camaleón y Isla Cristina, nos vamos a ir centrando ya un poquillo más.
Esta es la parte que os digo que ha salido un poquito más comprimido al cambiar el formato del ordenador. Las primeras, según un estudio de Blasco en el 79, determina que el camaleón Isla Cristina es introducido. No es una especie que lleve con nosotros mucho tiempo. Es un gran amigo, pero es reciente, relativamente reciente. Responde a una reintroducción que hizo el ICONA en aquellos entonces, a partir de los años 50. Trajeron una serie de individuos procedentes de Cádiz, del puerto de Santa María, y soltaron unos cuantos por aquí y otra parte por Mazagón. Fueron los que soltaron, ¿no? Por darle un poquito más de dispersión a la especie. Después Blasco también determina en otro estudio que en el 79 se hizo otra reintroducción de otro golpe, por así decirlo, de camaleones, ¿no? En este caso también fue el ICONA, pero esta vez solamente lo hizo en Isla Cristina, porque la población de Mazagón no tuvo viabilidad y no sobrevivió. Entonces en Isla Cristina, como vieron que realmente había sobrevivido los individuos que trajeron, reforzaron la población con algunos más. Y los marcaron por el tema de hacerle un control, un seguimiento. Los estudios que hay sobre el camaleón, los investigadores que hay, como Manuel y demás, son todos estudios relativamente antiguos, ¿no? El trabajo que yo hice, que por cierto, me gustaría poder cederlo a la biblioteca, si es posible, y también tengo el archivo en PDF por si se pudiese poner al acceso de quien lo quiera, ¿no? Entonces, este estudio que hice, toda la recopilación de trabajos eran trabajos que como muy tardíos, muy cercanos, eran 2005, 2006, hay muy poco estudio actual del camaleón. Nosotros con nuestra asociación estuvimos haciendo censos, pero los últimos los hicimos ya hace por lo menos 5 años, ¿no? 5 años o 6, que no hacemos censo, ¿no? Por motivos personales de cada miembro de la asociación, nos hemos dispersado un poquillo y demás, ¿no? Pero no hay un conocimiento exhausto de la población de Isla Cristina y sería muy interesante para su conservación. Esto fue lo que, después del estudio que hicimos con la asociación del camaleón, fue donde vimos la presencia, ¿no? En principio, porque cuando empezamos con esto del camaleón, lo primero que hicimos fue un estudio de presencia, ¿no? Entonces, cuando hacemos un estudio de presencia, no importa el número de observadores, la habilidad de los observadores, sino simplemente una noche íbamos, que hay gente aquí que participaron, mucha gente que participaron, y una noche íbamos 15, otra noche íbamos 20, y hicimos una batida desde el Faro hasta Urbazur. Entonces, detectamos un número de individuos, que eso nos podría indicar más o menos el volumen de la población, pero nunca es muy concreto, ¿no? Entonces, vimos que por la parte de la gola, por allí vimos puntualmente individuos, y la parte que ya vimos como población más estable fue desde el puente hasta Urbazur. Y después, como digo, la parte que está cortada por Urbazur e Islantilla. También hay algunas citas por la parte del Empalme y demás, el cruce del Pozo del Camino a la Redondela. Ahí ha habido citas también, pero como digo, responden seguramente a traslocaciones, que no son dispersiones del camaleón. Y sí sería interesante también estudiar si realmente donde se ha visto estas citas hace tiempo ya se puede considerar que haya una población, si han tenido reproducción, si ha tenido viabilidad los ejemplares que están ahí. Aquí surge también una duda, ¿no? Cuando hay investigadores sobre si es una especie autóctona o es introducido el camaleón, ¿no? Hay dos grupos, dos vertientes, ¿no?, de investigadores que cada uno tiene un planteamiento, ¿no? En principio se hizo un estudio con lo que se sabe que son más antiguos son las poblaciones del norte de África, ¿no? Son las que están más asentadas y están más consolidadas y se tiene constancia de más antigüedad. Entonces se hizo un estudio comparando las poblaciones de la península ibérica con las del norte de África, para ver si realmente eran las mismas o se podía considerar otra especie o otra subespecie. Se hicieron estudios y el cariotipo, los dos dieron el mismo cariotipo continental, o sea, los dos tenían la misma estructura, ¿no? Y prácticamente eran indiferenciables. Cromosómicamente también era idéntico, con lo cual se determinó que era la misma especie la que estaba en el norte de África que la que tenemos aquí en el sur de la península ibérica. Esto hace
La conclusión que llegaron, que es imposible diferenciar un individuo del norte de África con un individuo de la península. Tanto un macho africano como un macho de la península no se pueden diferenciar, ni morfológicamente ni cromosómicamente, lo cual indica que es la misma especie y es la misma población. Ya esto da que pensar, ¿no? ¿Cuándo llegó aquí el camaleón? Para ver si realmente es autóctono o es introducido. Se hicieron los estudios biométricos, continúo lo de antes, y ahí también se determinó que son iguales, exactamente, no hay diferenciación. Sí hay diferenciación entre macho y hembra en cuanto a biometría, pero entre machos del norte de África y de la península no se han encontrado grandes diferencias. Lo cual, la conclusión que llega, como he dicho, que hay una única agrupación poblacional. Todos son de la misma población. Aquí es donde entra ya la discrepancia, ¿no? Hay una serie de investigadores que dicen que el camaleón estaba aquí desde el periodo del Mioceno, ¿no? En el Mioceno, la península ibérica estaba unida a África. Entonces ellos tienen la teoría de que en las migraciones norte-sur, sur-norte, que también ha ocurrido con otras especies de reptiles y demás, fue cuando se produjo esa migración del camaleón. Con lo cual, según ellos, el camaleón está en la península desde el Mioceno. Después hay otros investigadores, entre ellos Blasco y Romero, en un estudio del 85, donde en función de las citas que tienen de Séneca y Plinio, pues determinan, y también porque no se han encontrado restos fósiles anteriores a esta fecha, determinan que realmente el camaleón vino introducido, cuando ya la península estaba separada de África, con lo cual ha sido introducido. Realmente es una especie, como digo, exótica, pero ahora veremos que realmente se ha adaptado perfectamente. Esto es un ejemplo, y aquí rompo una lanza, de gente que dice que quien viene en patera no se adapta y nos trae enfermedades, ¿no? Ahora veremos cómo el camaleón ha venido en patera y realmente se adapta perfectamente. La conclusión que sacan las investigaciones, pues eso, que como mínimo el camaleón lleva en España, en la península ibérica, de 2.000 a 2.500 años. Por otro lado, es una especie, ocurre con otras especies, ¿no? Cuando viene una especie exótica, normalmente, o suele pasar muchas veces, que afecta a otras especies autóctonas, ¿no? Porque no tiene depredadores, porque es más fuerte. Ha pasado, por ejemplo, con el cangrejo rojo americano, que desplazó al cangrejo autóctono nuestro, ¿no? Ha pasado con muchas especies. Sin embargo, el camaleón no ha afectado en absoluto a otros reptiles que están en el mismo ecosistema, con lo cual en ese aspecto no ha creado problemas. Por otro lado, es insectívoro obligado por la dieta que tiene, con lo cual tampoco compite ni tiene ese nicho ecológico, no está tan ocupado y hay variedad y no compite con otras especies, con lo cual tampoco les afecta. Después, también es una especie que tiende mucho a las zonas nitrófilas, ¿no? Las zonas que tienen mucho nitrógeno y sobre todo por el tema de cercanía del hombre. Donde está el hombre suele haber basura y suele haber más insectos, ¿no? De hecho, nosotros uno de los censos que hacíamos, uno de los muestreos, lo hacíamos en torno a un chiringuito, en la playa, y era donde más presencia veíamos de camaleones, ¿no? Hay muchas veces que se ven los camaleones incluso en el propio chiringuito, porque saben que ahí hay insectos y es donde tiene la querencia, ¿no? Después, otro aspecto positivo del camaleón, que no transmite ningún tipo de patogenia, ni para los animales ni para el hombre, con lo cual también es totalmente inocuo, ¿no? Por otro lado, es un animal discreto, que pasa desapercibido, lo puedes tener en tu casa, en un seto, viviendo y no saber que estás ahí, en fin, no se nota, con lo cual eso también ha influido en que pase desapercibido y no se le haya tenido muy en cuenta. Y desde un punto de vista trófico y patógeno, como digo, es inocuo, ¿no? Para otras especies, incluso para el hombre, ¿no? Y después, desde el punto de vista antrópico, ¿no? Este antropocentrismo maniqueísta que siempre tenemos, ¿no? Que esto es bueno o malo desde el punto de vista nuestro, pues en este caso, desde ese punto de vista es bueno, porque no nos afecta y se comen los mosquitos y los insectos que nos molestan, ¿no? Pues desde el punto de vista pues bueno, también es positivo. Por todo esto,
ya cada uno que decida qué considera, si es autóctono o es introducido, ¿no? Vamos centrándonos ya un poquito más en el individuo, ¿no? El ciclo biológico. En principio, como todo animales, tiene una serie de comportamientos, ¿no? La parte del celo o el cortejo va desde julio a mediados de septiembre. Siempre estos periodos de tiempo sobre el papel son muy concretos, pero después en el medio se adaptan a condiciones, en fin, y es muy variable, ¿no? Por temperatura y demás, ¿no? El emparejamiento, lo que es ese emparejamiento, que es el único momento que tiene un contacto social el camaleón, dura unas 2 semanas. Y las cópulas se realizan entre mediados de agosto a mediados de septiembre, aproximadamente, ¿no? Como digo, estos son siempre tiempos aproximados. Después las puestas las hace en torno a octubre o incluso noviembre. Si hay años que son muy secos, se pueden ver puestas en noviembre. Y estas puestas las hacen en el suelo, después hablaré un poquito más de ellas, y no eclosionan hasta el verano siguiente, con lo cual los huevos tienen un estado de diapausia que ¿cómo diría? Se detiene el desarrollo embrionario y empiezan en la primavera siguiente, para eclosionar después en julio. No se ve la última frase, la he comido un poquito. Pero eso, que eclosionan en julio. Aquí tenemos un esquema más o menos de lo que es el ciclo biológico. En octubre aquí sería la eclosión de los neonatos, crecimiento, y aquí tendríamos el celo, la puesta, y ya está puesta, que sería desde octubre, noviembre, y eclosionarían en la siguiente verano. Este es el ciclo más o menos que tiene el camaleón. Como digo, podemos ver cortejos fuera de estos periodos y otros procesos también, porque no son, como digo, no son tan milimétricos como a veces se representan, ¿no?, en los estudios y demás. Aquí hablo un poquito salió aquí también un poquillo descuadrado. Un poco a nivel informativo, ¿no? La longitud de los machos suele estar... Voy a poner aquí. La longitud de los machos máxima suele ser 16,5 milímetros, 165 milímetros, lo que sería el cuerpo, ¿no? Y las hembras un poquito mayores. Las hembras estamos en 16,7 centímetros. La longitud total con cola sería esta en los machos y las hembras. Las hembras, como veis, es un poco mayor que el macho. Después ya lo que es la cola, en el adulto supone entre el 51 y el 49% del tamaño total de lo que es el individuo, ¿no? Y en los neonatos, pues también un poquito menos porcentaje. La cola es un indicativo de la edad. Si tenemos dos individuos que el tamaño total es el mismo, pero las colas son diferentes, el que tiene la cola mayor seguramente será de una generación anterior, pero ha tenido una más deficiente alimentación o un menor desarrollo. El que tiene la cola a igual tamaño, el que tiene la cola mayor es más adulto, o de un año anterior. Esto también nos sirve a la hora de hacer los censos de identificar. Lo que es la descripción en sí del individuo, ¿no? Todo el mundo lo hemos visto, ¿no? Tiene una cabeza aplanada, la cola es larga, curva, prensil, porque la utiliza también. Hay de decir que es el único saurio que tenemos en Europa que es arborícola, ¿no? Hay un detalle que en la ruta del camaleón hay un cartel al inicio, ¿no?, que habla un poco de la vegetación y la fauna. Y el cartel tiene un error que es importante. Pone que el camaleón es el único saurio presente en nuestro sistema dunar. Es erróneo. Saurio tenemos mucho más. De un plumazo han quitado las lagartijas, han quitado los lagartos, han quitado las culebras, en fin. Es el único saurio arborícola que tenemos en Europa. Tiene una cola larga, como tiene una vida esencialmente arborícola, tiene una cola larga y prensil que le ayuda también en su desplazamiento. La base es elíptica y se hace redonda hacia el final. En los machos tiene una zona de la cloaca.
la tiene abultada. Este sería un detalle de la cola, cómo la utiliza también para desplazarse. Esta es la parte de la cloaca. Hay veces que en la época reproductora, cuando hay dudas si es un macho o una hembra, con presionar ligeramente la zona de la cloaca salen los hemipenes. Entonces se puede determinar si es un macho o una hembra. En cuanto a las patas, pues las patas son delgadas y largas, que lo mantienen alejado, separado del suelo cuando caminan por el suelo y demás. Los dedos tienen forma de pinza para poder agarrarse mejor a las ramas. Y están en grupos de 2, ¿no? En cada pata, por así decirlo, tiene 5 dedos. Las patas delanteras tienen 3 externos y 2 internos, y las patas traseras, perdón, las delanteras tienen 2 externos y 3 internos, y las traseras lo tienen al contrario. De esa forma, pues, supongo que será más efectiva a la hora de desplazarse por las ramas y demás. La cabeza del camaleón es muy característica. Tiene un casco que se le levanta hacia atrás. Esta es una de las diferencias con los neonatos. Ahora veremos cómo los neonatos son diferentes. Ahí detectamos rápidamente que es un adulto. El cuello no tiene prácticamente movilidad en el cuello, es muy corto. Esto hace que lo supla con la movilidad de los ojos, ¿no? Tiene unos ojos prominentes e independientes. Cada uno puede mirar hacia un lado, ¿no? Y tiene un párpado circular, al contrario que, por ejemplo, otros reptiles como las culebras y demás que no tienen párpado, el camaleón sí tiene párpado. Aquí vemos un detalle del ojo, y aquí esta es de uno de los censos que hicimos, pero está un poco borrosa. Con uno está mirando hacia adelante y con el otro está mirando prácticamente hacia atrás. No tienen tímpano auditivo ni membrana timpánica, pero no son sordos, o sea, oyen. En la cabeza no tiene ningún detalle ni orificio, nada, no tiene nada. Ahora vamos a hablar de las libreas. Las libreas es lo que siempre ha llamado la atención del camaleón, es lo que ha fascinado al hombre siempre, ¿no? Estos cambios de colores, ¿no? Como hace, es lo que le ha fascinado siempre y es lo especial de este animal, ¿no? Esto lo hace a través de una serie de células cromatóforas, que son las que hacen que cambien de color. Es un esquema, así lo vamos a ver rápido. En la parte de arriba tenemos unas células córneas transparentes, que es la piel de fuera, y después tiene como tres niveles de dermis, que cada una tiene unos cromatóforos de diferentes colores. Entonces, en función de si abre el de arriba, se ve el de abajo, y si abre el del medio, se ve el del otro fondo. En función de los que abran y cierran, así consigue las coloraciones. Con lo cual, el color lo dan estos cromatóforos, ¿no? Estas células. Es algo que se descubrió también en 2006 a través de un estudio de Yus. También se ha llegado a la conclusión de que las libreas obedecen a 3 aspectos fundamentales, ¿no? Fisiológicos. Siempre en principio se creía que el camaleón se ponía del color del sitio donde se ponía, ¿no? Por obligación, si lo poníamos en un sitio verde, se ponía verde. Incluso yo recuerdo de pequeño que decían si lo ponía en un sitio rojo, como no podía ponerse rojo, explotaba o se moría. En fin, pero obedece a aspectos fisiológicos, sociales y al medio. Y desarrolla 4 tipos básicos de patrones de librea, que ahora los vamos viendo. Por un lado están las libreas básicas, ¿no? Las básicas, las que tienen los machos y las hembras, que sería como la ropa de andar por casa, la ropa de diario. Los machos tienen una serie de tonalidades que tienden más al marrón, y las hembras tienen unas tonalidades que en ciertos momentos tienden más a un tono verdoso, ¿no? Como digo, el tema de las libreas es igual que los periodos del ciclo. Las libreas sobre el papel se ven muy claramente, el patrón de cada momento del camaleón, pues después en el medio a veces es muy difícil identificarlo. Hay que tirar de otros detalles. Por ejemplo, si yo creo que tiene una librea de celo y estamos en febrero, evidentemente no puede ser una librea de celo. Entonces, a veces por descarte,
pues se puede llegar también un poco a la conclusión de la librea. Pero es muy confusa, el camaleón tiene libreas muy confusas. Este sería el patrón básico del macho y este sería el de la hembra. Después, el otro bloque de librea son las referentes al celo, ¿no? Estos serían los patrones de librea del macho en celo y estas serían las de la hembra. Como digo, a veces en el medio es muy difícil identificarlo, ¿eh? Y saber qué librea es cada una. Incluso hay veces que el macho toma tonalidades verdes y se puede confundir con una hembra, en fin. Hay veces que es complicado. Este sería un macho en celo, aproximadamente, y esto sería una hembra en celo. Esto es curioso porque el camaleón, este era uno de los censos que hicimos, el camaleón no es una especie que requiera de un soporte vegetal específico. De hecho, por ejemplo, en Málaga, en la charquía, se desarrollan zonas de viñedo. En la zona de Cádiz y Huelva, como lo que más predomina, y según detectaron los investigadores, se desarrolla en la zona costera. En la zona costera lo que tenemos es pinar y sistema dunar. Entonces en Huelva y Cádiz se desarrolla más en sistema dunar. Pero dentro de esto, en los censos que hicimos, lo vimos en Lechetresna, lo vimos en Solanum, lo vimos en Retama, en fin, en muchas especies, en Barrón, que no es una especie que necesite un soporte vegetal específico. Lo único que requiere es una continuidad vertical de la vegetación. Por ejemplo, en el pinar no hay camaleones por dos motivos. Uno, porque no hay una estratificación vertical y el camaleón está muy desprotegido, a no ser que esté en la copa. Y por otro, por la cabida cubierta que tiene, ¿no? El pinar nuestro que tenemos, nuestro pinar es un monte protector. Entonces el monte protector no va buscando la producción del fruto, que tenga una copa abierta y soleada, ¿no? En este caso, quizás se busca un poquito más la densidad forestal por el tema de la estabilización del terreno, ¿no? Esto hace que las copas estén muy juntas y haya mucha densidad y una zona muy sombreada abajo. Si os fijáis, en el pinar tenemos muy poco sotobosque, por eso, ¿no? Por la cabida cubierta que tiene, ¿no? La densidad de copa. Otra línea de librea es la gravidez, ¿no? Esta sería una hembra grávida y después tiene otra que es muy llamativa, que también es de gravidez, pero esta es de advertencia. Cuando un macho se acerca a una hembra y esta hembra ya está grávida, toma esta coloración para advertirle, para decirle que no tiene nada que hacer porque ya no, en fin, ya se le pasó. Aquí tenemos una hembra grávida, ya digo, si os fijáis, después las coloraciones es difícil de detectarlas a veces, ¿no? Se le ve un poquito las pintitas amarillas y demás. Y aquí tendríamos, esta sí, esta es muy característica, esta se ve claramente. Aquí no hay duda. Por eso es una librea de advertencia, entonces no tiene duda ninguna. La siguiente librea que tiene es la de irritación. La librea de irritación normalmente va sobre las libreas básicas, ¿no? Las de andar por casa que hemos visto antes, que simplemente esta librea básica con una serie de puntos. Se suele ver mucho cuando se ven fotos por ahí de camaleones en la mano y demás, se ven con muchos puntos. Esto significa que el camaleón está irritado, ¿no? Que está estresado. De hecho, incluso a través de una foto, por la protección que tiene, a través de una foto en Facebook o algo que se tenga en la mano, se puede recibir una denuncia, ¿no? Entonces, esta librea la tiene cuando se le estresa porque se le manipula, o bien cuando hay un enfrentamiento entre dos machos, por ejemplo, ¿no? Esta sería la de la hembra, como veis es el patrón básico de hembra, pero con la serie de puntos. Esta sería ya real, una y otra. Y después hay otras dos libreas que no corresponden a ningún patrón voluntario. Son las libreas de sueño y muerte, ¿no? Lo que aprendimos, una de las cosas que aprendimos con Manuel Velasco a la hora de hacer un censo, porque hay que diferenciar, por ejemplo, lo que nosotros hicimos en principio de pegar una batida desde el puente, desde el faro hasta Urbasur, para contear más o menos los individuos y detectar la presencia. Eso está bien, ¿no? Se detecta la presencia. Pero cuando se quiere hacer un estudio sobre la especie con datos fiables, hay que ser muy estricto, ¿no? Por ejemplo, nosotros los censos que hacíamos, ¿no? O los muestreos, ¿no?
íbamos siempre en el mismo número de observadores, hacíamos el mismo tiempo, para que, por ejemplo, si un día vamos 5, los mismos 5, y estamos media hora, vemos 5, al día siguiente vamos los mismos 5 y estamos media hora y cuantos veamos. Si una vez vamos 5 y otra vez vamos 6 personas, los datos no son fiables. Y esto realmente se trata de estadística, ¿no? Entonces hay que ir siempre con la máxima rigurosidad. Entonces, una de las cosas que nos enseñó Manuel Blasco es que los censos son más efectivos hacerlos por la noche. Porque por la noche, como hemos visto, las libreas dependen a estados anímicos, ¿no?, fisiológicos y del medio. Cuando el camaleón está dormido, ni siente ni padece, entonces no tiene ninguna coloración. Simplemente tiene una coloración parduzca. ¿Esto qué ocurre? Cuando vamos con linterna por la noche y vamos alumbrando a la retama en este caso, al estar en este color parduzco, veis claro, resalta mucho más. La diferencia entre un censo diurno y un censo nocturno, la detectabilidad del individuo aumenta 2,5 veces. Es más fácil verlo por la noche que por el día. Y después, otra librería que tiene es la de traumatismo. Cuando el camaleón tiene algún trauma, algún golpe o algo, le suelen salir manchas oscuras. En este caso, este es uno de por la noche de un censo, que ya aquí estaba un poco despierto, no se ve bien, pero ya se le ve el ojo abierto un poco, con lo cual, en cuanto el camaleón se despierta, ya empieza a tomar libreas y coloraciones. Y esta es, evidentemente, si es por el día y le vemos esta librea, es lo que decía antes, ¿no? A veces hay que determinar qué librea es por deducción o eliminación, ¿no?, de posibilidades. Si es por el día, evidentemente no es una librea de sueño. Entonces, lo único que puede ser una librea de muerte. Este camaleón, esta foto la he sacado de Facebook, se le ve ya un trauma. Entonces, esta librea en este caso es una librea de muerte por traumatismo. Hay otro aspecto del camaleón, que es la muda o ecdipsis, que es lo que, por ejemplo, en las culebras se le llaman las camisas, ¿no?, que suelta como la piel y la suelta, porque, como vimos antes en el tema de los cromatófaros, por encima tiene una serie de células quitinosas, ¿no?, o córneas transparentes que no crecen. Entonces el individuo al crecer, esa piel, por así decirlo, es como cuando estamos en verano, nos quemamos y después nos despellejamos, pues lo mismo, ¿no? Entonces el camaleón en su crecimiento tiene varias fases y lo que hace es como un despellejamiento, ¿no? Se ha determinado que esta muda es más recurrente en los estados iniciales de crecimiento, precisamente por eso, por el crecimiento que tiene, ¿no? Y que es de muy poca duración. Puede durarle una semana por lo mucho, como mucho. Es muy parecido a lo que ocurre con las cuernas de los ciervos, ¿no?, que cuando está en la época de desmogue, muchas veces por los roces y demás se le cae. Pues el camaleón también, con las patas y con roces por las ramas, se intenta liberar de esta capa, ¿no?, que ya no le sirve. Aquí vemos también un poco cómo se ven los restos de esta piel. Y ahora vamos a la alimentación. La alimentación también es algo muy peculiar que ha llamado siempre la atención del camaleón, de toda la vida, ¿no?, porque es muy peculiar. Es conocida, es típico de los agámidos, que lo hace con la lengua, ¿no?, proyectando la lengua. Es muy curioso porque siempre se había creído que el camaleón escupe la lengua, ¿no?, pero no la escupe realmente, la catapulta. Y fijaros los datos muy curiosos, porque la velocidad con la que lanza la lengua es 26 veces la longitud del individuo por segundo. Por ejemplo, si el individuo tiene 10 centímetros, estamos hablando que son 260 centímetros por segundo. O sea que es una velocidad muy, muy importante. La longitud que puede sacar la lengua, pues hasta como un 5 veces la longitud corporal completa del individuo. Y la estrategia que tiene la alimentación es lo que cinegéticamente se llama un rececho. Se queda tranquilo y espera que pase la víctima cerca y la captura. Esto es muy efectivo porque el desgaste de energía es mínimo. Simplemente se espera, cuando está al alcance, come. Este es el sistema que determinaron Just en 2006 de catapulta. Esto, para hacer una idea, por ejemplo, sería si cogemos un altramuz, la parte que está abierta, le pegamos un bocadito y ahora cogemos el altramuz y lo aplastamos y nos salta, pues sería más o menos un símil de eso.
Un alzamuz que presionamos fuerte, nos quedamos con la piel, pero la parte de dentro salta. Ese sería prácticamente el mecanismo que tiene la lengua del camaleón. Tiene un músculo muy potente que hace un resorte, presiona y salta hacia adelante. Esta foto es de Demófilo de Torique, también miembro de la asociación, que para coger esta foto pues es muy complicada, ¿no? Porque la ha cogido justo en el momento en que está tocando con la víctima. Aquí más o menos se puede ver la longitud que puede alcanzar a la lengua. Y aquí ya pues comiéndoselo. La alimentación que tiene, como hemos dicho, es insectívoro, ¿no? Y poco especializado, no está especializado en un tipo de insecto, ¿no? Lo que se le cruce más o menos va por él. Sí es cierto que los individuos, los juveniles o neonatos, como suelen estar en estratificaciones inferiores, sí tienen una mayor variedad de alimentos, ¿no? En este caso, los que no suelen comer mucho son los coleópteros, ¿no? Porque como tienen este exoesqueleto, les resulta muy incómodo y no lo comen, ¿no? En un estudio de Blasco determinó que la dieta, la parte blanca del cuadro, esto sería la mayor parte de la alimentación, corresponde a ortópteros. Después tenemos eminópteros, lepidópteros, dípteros y demás. Voy a poner aquí otra foto para que más o menos lo veamos qué son cada uno. Cuando habla de ortópteros, se refiere que la principal dieta que tiene es esta, que son saltamontes y afines, ¿no? Es su principal dieta, es la presa preferida. Después hemos visto que son himenópteros. Himenópteros, nos vamos a himenópteros, avispas y demás. Es otra de las bases, la segunda preferencia que tiene de dieta. Después dice que se van a los dípteros. Los dípteros estamos hablando de... ¿Dónde están los dípteros? Aquí. Mosquitos y moscas. Como veis, realmente es lo que hablábamos antes del tema antropocéntrico, ¿no? Que realmente nos quita eso que creemos nosotros que es malo para nosotros, los mosquitos, ¿no? Después también, en menor medida, los lepidópteros, que son mariposas y polillas, y después un pequeño margen para otro tipo de insectos, que ahí entrarían los coleópteros y demás. Como veis, tiene una gran variedad de alimentación, y como digo, son bichos, por así decirlo, entre comillas, que se supone que nos molestan, ¿no? Y son malos para nosotros. La reproducción. La reproducción es muy curiosa, ¿no? Como he comentado antes, por el periodo de incubación que tiene. En principio lo hacen galerías que hacen el suelo, de unos 50 centímetros. Daros cuenta que una vez que deposita los huevos, se quedan ahí desde octubre hasta julio del año siguiente, con lo cual tiene que pasar todo un invierno en el suelo. Esto hace que busque zonas resguardadas y algo húmeda. El que sea resguardada no quiere decir que esté escondida, ¿no? Resguardada de vientos y demás y de tránsito, ¿no? Sobre todo porque realmente tienen que depositarlo en un sitio donde tenga la humedad suficiente para que los huevos no se desequen y la temperatura suficiente para que el desarrollo embrionario sea el adecuado. Fijaros, son dos características complicadas, ¿no? Entonces eligen muy bien el sitio. Lo hacen cerca de algún soporte, donde hay un nido, o sea, donde tiene que haber cerca un soporte. Ahora comentaré por qué. Y es el único momento que el camaleón abandona la estructura de la vegetación para estar en el suelo. Solamente lo hacen en este momento, que es cuando están dando la galería y cuando están en cortejo. Cuando los machos van buscando hembras, es cuando también solamente se pueden ver por el suelo. Después, puntualmente, se puede ver también, tiene una pequeña actividad en el suelo cuando en invierno están a lo mejor en una retama y no tienen alimento y se desplazan a otras retamas, pero es algo muy puntual. Por eso, desgraciadamente para la especie, cuando más visibilidad tiene es en los meses de verano, que es cuando más usuarios hay en la playa y cuando más tránsito hay por las carreteras. La galería empieza a hacerla siempre por la mañana y siempre busca un terreno que le sea cómodo, ¿no? para acabar, ¿no? Normalmente dura unas 10 horas el cavar la galería. La empieza por la mañana, cuando termina, la puesta, sube a la retama. Se han observado, Blasco también observó como, esto es 1978, ahí me he confundido, observó que hay hembras que cuando duran más de 10 horas con la excavación y le cae la noche,
hay dos comportamientos. Una, se quedan en la propia galería y hacen ratos de sueño, entre las 10 horas sueño, actividad, sueño, actividad, y hay otra que cuando se hace de noche suben al soporte y a la mañana siguiente continúan con la galería. Son los dos comportamientos que han detectado en las hembras a la hora de hacer la galería. Aquí vemos una foto de es africana, o sea, de una página que he encontrado. Esta es la galería que hacen. Como os digo, es muy delicado porque tiene que pasarse todo el invierno. Y se ha detectado también que en años muy lluviosos es favorable para el porcentaje de eclosión de los huevos y en años muy secos baja ese porcentaje. Pasando ya a lo que son los juveniles, ¿no? Los neonatos, cuando el camaleón asciende, es como las tortugas, ¿no? Sale del suelo, desentierra y sale. Son totalmente autónomos. De hecho, ya la madre no está por la zona ni la conoce. Entonces, en el momento que eclosionan, todos los individuos suben hacia el soporte vegetal que tiene cerca, tienen aspecto ya totalmente de adulto. ¿Veis? Como un adulto total, la única diferencia es lo que hablaba antes, de la parte de la cabeza, la cresta, no la poseen. Entonces, esta es la única diferencia que tiene con los adultos. Incluso ya tienen la capacidad de tomar las libreas, los patrones básicos de librea, ¿no? En este caso el marrón. Se alimenta ya directamente, o sea, es totalmente autónomo en el momento que eclosiona. Esto era uno de los censos que hacíamos. ¿Veis? Aquí tiene otro patrón de coloración, el verde, ¿no? Incluso también en neonatos hemos visto como también pueden, y así lo recogen también en algunos estudios, que también pueden tomar la librea de termorregulación, que no he hablado de ella. La termorregulación es cuando el camaleón está soleándose, ¿no? Entonces toma una librea oscura para absorber más los rayos del sol y el calor. Este neonato, como veis, es de día, estaba en una coloración de termorregulación, estaba absorbiendo calor. Después Blasco también aquí en un estudio determina que el crecimiento de los neonatos es muy rápido. En el primer mes de vida pueden aumentar 1,5 veces su tamaño y el peso multiplicarlo por 4. Por eso el tema de la ecdisis o la muda se da más a menudo, o sea, es más recurrente en los neonatos porque el crecimiento es mucho mayor. En los adultos ya se suele dar una vez al año nada más. Otras características, la madurez sexual, que es al año. El individuo, este neonato, eclosiona, hemos dicho, en julio, pasa julio, agosto, septiembre, tal, y en el siguiente periodo reproductor, que sería en julio del año siguiente, ya es maduro sexualmente. O sea que en un año ya puede tener descendencia. Blasco también determina que el tamaño definitivo del camaleón lo alcanza a los 3 años de edad. Y también determina, por estudios hechos también en laboratorio y en campo, que la edad media del camaleón está entre 4 y 5 años. Sin embargo, hay otros estudios posteriores de Cuadrado y Díaz Paniagua, que en este caso Díaz Paniagua determina que la edad máxima del camaleón son 3 años. Sin embargo, Mariano Cuadrado dice que pueden llegar hasta los 6 años. En ese margen nos movemos, entre unos que dicen 3 mínimo y otros 6. Esto es una apuesta porque muchas veces la hembra en la puesta muere por cansancio, ¿no? Por eso el tema de la reposición poblacional es muy dinámica en el camaleón, tanto por la longevidad como por el tema de la muerte, ¿no? de las hembras y demás. En cuanto al biorritmo y la actividad que tiene, como hemos visto, es un animal exclusivamente diurno, solamente diurno. De hecho, la actividad que tiene cuando se despierta por la mañana empieza a comer en verano y a media mañana disminuye su actividad y se queda un poquito más atontadillo y por la tarde aumenta un poco más la actividad, pero la máxima actividad la tiene por la mañana. Por la tarde lo que hace, a media tarde lo que hace, se meten en la sombra de las retamas y ahí cogen una librea de termorregulación y se quedan un poquito ahí aletargados, ¿no?
También se ha determinado que hay letargo, que el camaleón hace letargo. A partir de noviembre, el umbral donde ya esa actividad empieza a descender y empieza a letargarse está entre los 12 y 15 grados. Y normalmente buscan huecos en los árboles o sitios resguardados y ahí es donde hacen este letargo, ¿no? Hay Blasco determinó también un estudio que realmente no es un letargo del que no despierten, sino que si hay buena temperatura un día de invierno, el camaleón sale de ese letargo para solearse y después continúa otra vez con el mismo, ¿no? Aquí, por ejemplo, esta es una foto que saqué, estaba un día, ya hace unos pocos de años, en la rotonda de la punta, en la balaustrada, y la retama que hay delante, fijaros que está la retama en flor. Esto era en enero o febrero, y había un camaleón, y estará simplemente por la librea de termorregulación. Esto corrobora lo que decía Manuel Blasco, que si hay un día muy soleado en este periodo que se supone que está letargo, el camaleón se espabila un poco y se solea. El camaleón no es nada social, prácticamente pasa toda su vida solo, solamente tiene contacto con otros individuos cuando está en el cortejo y cuando a lo mejor desplazándose de un punto a otro, de una retama a otra en invierno para alimentarse o en el periodo de primavera y otoño, se encuentra con otro individuo. Sí son muy territoriales. Cuando se encuentra con otro individuo, ahí pelean. Muestras de poder, ¿no? El camaleón, incluso muchas veces cuando se manipula, hace eso, se aplana para aumentar el tamaño, parece más grande, abre la boca y pega un bufido, ¿no? Es como para intimidar. Cuando está en el celo, sí que presenta mucha agresividad. De hecho, si se acerca un macho cuando está en celo, sí que pueden llegar incluso a un contacto físico. Y en el celo también tiene unas libreas muy, muy llamativas, porque es el momento de llamar la atención, ¿no? De hecho, con el celo hay un ritual que hacen ellos. Esta es la parte que hace cuando, por ejemplo, se cruzan con otro individuo, ¿no? Como digo, se aplanan para parecer más grande, abren la boca y pegan bufíos, ¿no? Después, en el tema del cortejo, esto es una secuencia que Demófilo también pudo grabar, pudo coger con su cámara, el cortejo de un macho y una hembra. En principio empiezan con los juegos y demás, y después hay mucha agresividad, el macho sigue a la hembra y fijaros las libreas que cogen, ¿no? Unos colores muy oscuros, es muy, muy agresivo, el cortejo es muy, muy agresivo. El macho incluso muerde a la hembra, la copula, y en el momento que la copula, ya la hembra pasa a poner la librea que habíamos visto antes, que era la de cuando ya estaba grávida y no quiere que el macho se acerque. Ya va cambiando y rápidamente ya tiene la librea advirtiendo que ya ningún macho se tiene por qué acercar porque ya está cubierta. Esto dura muy poco tiempo, es muy activo, muy dinámico y muy agresivo, es muy agresivo este cortejo. Ya la hembra se retira y ya no tiene contacto con el macho en absoluto. Y el macho ya otra vez sigue su vida en solitario y sigue a lo suyo. Bueno, esto en cuanto al camaleón y demás, ¿no? El estatus de conservación que tiene no es una especie que esté en peligro de extinción ni amenazada, ¿no? De hecho, tiene la catalogación global de la IUCN, preocupación menor. En España casi amenazada, en el libro rojo de vertebrados está como riesgo menor, o sea que no es una especie que esté en peligro. Si lo miramos ya localmente, no quiero ser tampoco muy exagerado, pero sí se podría considerar que está en peligro de extinción en nuestra zona, por lo que hablábamos antes, ¿no? El aislamiento de las poblaciones, el tránsito que hay en las dunas, la presión humana y demás, ¿no? Entonces sería muy interesante luchar por esta especie que tanto nos aprovechamos, entre comillas, ¿no? Porque son logotipos de eventos que hay en nuestra zona, ¿no? Se utiliza, en fin, hay un parque que se llama El Camaleón, hay Premio El Camaleón, creo que antes también el Festival de Cine tenía un logotipo que era El Camaleón o algo de eso, quiero recordar, en fin, que el camaleón se identifica mucho, ¿no? con nosotros, pero no hacemos nada por él realmente.
Y sería interesante que se estudiase bien la población local, ver los riesgos, ver en qué estado está y tomar las medidas necesarias para que no corra peligro la existencia de ella. Las amenazas que tiene el camaleón, fundamentalmente, como siempre, vienen derivadas de la actividad humana, ¿no? Destrucción del hábitat, por cambios de uso de suelo, que ese no es tan específico de nuestra zona, pero sí por urbanización de la zona, la presión humana, ¿no? El tránsito por las dunas, tanto de vehículos como de personas. Ya afortunadamente ya no se ve tanto la extracción, ¿no? Antes era muy típico ver gente que se llevaba los camaleones, hasta no hace mucho nosotros hemos denunciado gente porque se llevaban camaleones. Ya afortunadamente hay más concienciación, ¿no? Y ya no, se observa, se mira. Como mucho hay algunos indiscretos, algunas personas que a lo mejor lo pueden manipular, que tampoco se debería, pero bueno, dentro de lo malo lo cogen, se hacen la foto y lo sueltan, ¿no? Que dentro de lo malo, pues mira, tampoco es tan malo. Después otra amenaza que tiene es la fauna doméstica, en concreto los gatos. Los gatos domésticos son muy, muy peligrosos para la fauna silvestre en general. Lo normal es quien tiene gatos, por la noche los suelta, ¿no? Los gatos son cazadores innatos y cazan todo lo que vean, ¿no? Entonces, en la zona de los huertos de la parte de la Casita Azul, por ahí hay mucho gato y depreda mucho sobre el camaleón. También nosotros vimos que el rabilargo también afecta mucho a la población de camaleón. De hecho, en tiempo, cuando nosotros hicimos los primeros muestreos, que era por 2005, ¿no? Por ahí, 2005, 2006, la zona donde menos vimos densidad de camaleones fue la parte de lo que es Pesmar hasta la Redondela. Y curiosamente, ahí es donde vimos más comunidades de rabilargo. Queríamos hacer un estudio que se quedó un poco ahí en el aire, de ver qué incidencia tiene el rabilargo sobre la población de camaleones, ¿no? Haciendo un estudio de depredación, de ataques y demás. Ahora tenemos otro problema, que el rabilargo está siendo desplazado por la urraca. En la zona esta de Mareza, ya rabilargo prácticamente hay muy poco. Ahora quien predomina más es la urraca. Y la urraca todavía es más agresiva que el rabilargo y más depredadora. El rabilargo tenemos constancia que depredaba sobre los neonatos y alevines. La urraca, pues la verdad que no tenemos todavía constancia, pero igual hasta depreda por individuos más grandes, ¿no? Porque tiene más corpulencia. Y después, otra amenaza que tiene son los atropellos, ¿no? Los atropellos que, como digo, cuando más movimiento tiene, más desplazamiento tiene el camaleón es cuando está buscando pareja y cuando la hembra está buscando un sitio para la puesta. Entonces, muchas veces tiene una carretera entre medio y la cruzan y sufren de atropello. Cuando veamos un camaleón que va cruzando una carretera, por ejemplo, de izquierda a derecha, muchas veces, con buena intención, cogemos y lo devolvemos otra vez al sitio donde lo hemos visto salir, ¿no? Con la buena intención. Pero realmente no lo estamos haciendo bien, porque el camaleón quiere cruzar. Si nosotros lo devolvemos al mismo sitio donde ha salido, otra vez va a intentar cruzar. Por lo tanto, si alguna vez nos vemos en esa situación, lo que tenemos que hacer es ayudar al camaleón a cruzarlo al otro lado, que es donde quiere ir realmente. Esto puede ser un camaleón en la época de celo buscando pareja. Vamos a ver aquí. Y ahora, las medidas de conservación que yo veo que sería interesante, por ejemplo, hay una cosa, nosotros antes pertenecíamos a una red de voluntariado ambiental de Andalucía, de la Consejería de Medio Ambiente, donde todas las asociaciones vinculadas al camaleón de Andalucía hacíamos encuentros anuales, seminarios de conservación del camaleón, donde hacíamos estudios, cada uno presentaba sus datos y se llegaban a conclusiones, ¿no? Lo que a mí me llamó la atención, que en Cádiz siempre ha habido un programa de conservación y recuperación del camaleón. Y en Huelva, que yo sepa, por lo menos en aquellos entonces, no lo había. Yo no sé si ahora lo habrá o no. Pero hablando de 2006, 2007, 2008, no habría ningún plan de conservación. Esta función recaía un poco por las asociaciones, que sí, como voluntariado ambiental, recibían a lo mejor algunas subvenciones y podían hacer, como por ejemplo hace el Aula Marina, ¿no? Que hace censos, creo que hace censos también del camaleón y demás, ¿no? Entonces, debería haber un plan de conservación y recuperación de la especie en Huelva, ¿no? Por ver, sobre todo por hacer un buen estudio y ver cómo está la población. Es que no se sabe si hay mucho, si la reposición es adecuada, si el ratio macho-hembra es el adecuado, en fin, no se sabe realmente. En Doñana sí que creo que hay más estudios,
Pero el camaleón, recientemente también hay presencia en Doñana y creo que por allí sí que tienen más estudios hechos. Pero la parte de aquí, Huelva, nuestra, no, que yo tenga constancia, no los hay. Otra medida de conservación sería pues el tema del acceso a las playas, ¿no? Con canalizaciones, evitar tránsito de vehículos, ¿no? Esto también pasa por medidas por parte de las administraciones y sensibilización por parte de la población. Y control de los depredadores. ¿Cómo hacerlo? Pues habría que hacer un estudio y que quien corresponda determinar si la densidad de algunas especies es excesiva porque no tienen depredador, en fin, y hacer un estudio en consecuencia. Otra medida de conservación que creo que sería interesante, hacer un intercambio poblacional con otras poblaciones para regenerar un poco este endogamia, por así decirlo, ¿no? Regenerar un poco las poblaciones, ¿no? Y como digo, hacer un buen estudio de la población local, esto ya a nivel local, ¿no? Hacer un buen estudio y ver en qué estado está, ¿no? Otra cosa que sería muy interesante, en nuestro opinar, tener una zona acotada como reserva. Una reserva donde sí poder hacer ese estudio en condiciones y hacer un seguimiento de las puestas, de las especies y demás. Y después otra cosa que sería muy interesante, que sí lo hay en Chipiona y demás, es un centro de recuperación y de recepción. No puede ser un centro de reproducción o de... porque ya lo hay, ¿no? En Huelva, ¿no? En Huelva hay un CREA que se dedica a especies amenazadas, tanto marinas como terrestres, pero sí un centro, como es la Gacita Azul, que se podía dar un uso específico del camaleón muy adecuado, donde sea un centro, muchas veces, a mí me llama gente, ¿no? Cuando encuentro un camaleón herido, porque hay una referencia en Isla Cristina donde tú encuentras un camaleón, lo puedas llevar, donde se puede hacer un seguimiento de la población, se puede hacer reuniones, pueda venir gente incluso de fuera que vaya a hacer a lo mejor un estudio sobre el camaleón, en fin, que haya un centro específico del camaleón, lo cual lo pondría mucho en valor. Y bueno, y ya no doy más la lata, y como siempre termino con la misma frase siempre, que solo se ama lo que se conoce y solo se protege lo que se ama. Espero no haber sido muy pesado. Bueno. Si alguien tiene que preguntar algo... Bueno, gracias por vuestra asistencia.